Hola, hola, muy buenas noches. Baisha Papeimen, Baisha Papendepujaremi. Y qué rápido pasa el tiempo. Estamos iniciando hoy el penúltimo mes del año. Estamos arrancando noviembre y por supuesto cuando estamos en esta etapa del año comenzamos a pensar en los números, en la economía personal, la economía familiar y por qué no la economía nacional. En este momento en el Congreso Nacional se debate el presupuesto general de gastos de la nación y es también un momento en que pensamos en qué hemos gastado nuestro dinero, cuánto debemos aquí y allá. Y en este contexto, el Congreso de la Nación ha sancionado un proyecto de ley que busca de alguna manera deducir el 100% del IVA que pagan los profesionales independientes. Posiblemente este proyecto de ley sancionado ya por el Congreso sea vetado por el Poder Ejecutivo porque tienen varios argumentos que esta noche vamos a conocer aquí en el descargo. ¿Por qué el Ejecutivo no está de acuerdo con esta deducción del 100% del IVA que pagan unos 300.000 profesionales independientes que tributan al Estado paraguayo? Vamos a hablar de este tema con Juan Olmedo del Ministerio de Hacienda. También vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Supermercados, Alberto Sborowski, porque él habla de que esta ley de alguna manera va a formalizar la economía, esa compra que se hace para la casa, que a veces se hace en la despensa o en el mercado del barrio donde todavía no hay factura. Sin embargo, la posibilidad de deducir el 100% de los gastos de los profesionales independientes puede formalizar la economía en ese sentido. Y también vamos a hablar con la señora Alba Talavera. Ella es del Colegio de Contadores para conocer un poco cuál es el manejo contable en este contexto de la ley y su implicancia. Todo esto esta noche aquí en El Descargo. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos. Y como ya les adelantábamos, hoy en el descargo vamos a conocer un poco los argumentos que tiene el Ministerio de Hacienda para recomendar el veto de este proyecto de ley sancionado ya por el Congreso Nacional que busca deducir el 100% del IVA que pagan los profesionales independientes. Nos acompaña aquí en los estudios el señor Juan Olmedo. Él es director general de grandes contribuyentes del Ministerio de Hacienda, a quien agradecemos su tiempo. Gracias por estar aquí, director. Muy bien, muy complacido compartir este espacio contigo, Cristina, y también con la audiencia del descargo. Estamos para, de alguna manera, poner un poco a consideración de la ciudadanía y del auditorio tuyo también, un poco los aspectos que hacen a la opinión técnica que tiene el Ministerio de Hacienda sobre este proyecto. Cuando hablamos de que son 300.000 los profesionales independientes que se verían afectados por esta medida, ¿el número es correcto? Bueno, primero yo creo que tenemos que hacer una precisión, ¿verdad? ¿Qué es lo que comprende un poco este proyecto de ley? Comprende de alguna manera modificar un aspecto conceptual del IVA. ¿Qué es el IVA? El IVA es un impuesto al valor agregado. Significa de que a todo producto o a toda prestación de servicio, al precio convenido por la compra o por la prestación de ese servicio, se le agrega el impuesto, o sea, viene incorporado al impuesto. ¿Quién paga el impuesto? Paga el consumidor final, el que contrató el servicio o el que compró el producto. Esa persona es la que finalmente paga el impuesto. La persona que prestó el servicio o que está vendiendo el producto lo que hace es una traslación del impuesto entre el consumidor final y básicamente en este caso la Subsecretaría de Tributación que recibe ese impuesto. Entonces, eso es un aspecto conceptual y es un modelo doctrinario del IVA. Es un modelo universal, no es una característica propia de la tributación paraguaya, sino es un modelo universal que está basado en un criterio doctrinario y sobre todo normativo que está vigente hoy en Paraguay. Y que es del 10%. Básicamente la tasa que se grava es del 10% y tiene algunas tasas diferenciadas para algunas cuestiones muy particulares, como los productos de la canasta básica o algunas excepciones que establecen. Que son del 5% a así veces. mismo, y que establece la propia ley propiamente. Y por ejemplo, cuando hablamos de números, le mencionaba yo estos 300.000 aproximadamente que se verían beneficiados con este proyecto de ley sancionado por el Congreso Nacional, pero ¿cuántos en general pagamos IVA? Bueno, ahí tenemos que hacer algunas precisiones en relación a números. Primero, el universo de contribuyentes registrados en el Paraguay hoy día es aproximadamente de 1.400.000 personas. De eso tenemos que aproximadamente 680.000 personas están inscritas como contribuyentes del IVA. Ahora, ese universo de 680.000 personas que están inscritas en el IVA comprende personas jurídicas y personas físicas. Personas físicas que se dedican al comercio y no solamente a la prestación de un servicio en particular. De esos 680.000, con fechas que tenemos de alguna manera estimadas hoy, en un cierre de mes, ¿verdad? Porque eso es muy dinámico, los procesos de inscripción, de declaración. Tenemos aproximadamente 270.000 contribuyentes que son prestadores de servicio.
Entonces, ese es el universo de alguna manera que estaría afectando a la promulgación y a la aplicación de esta ley. Ahora bien, ahí también tenemos que hacer un análisis un poco global, ¿verdad? Como yo lo señalé inicialmente, el IVA es un impuesto al consumo, lo pagamos todos los que dentro del país compramos un producto o requerimos un servicio. Como le dije, en el precio está incorporado el impuesto. Nosotros tenemos, según análisis efectuados por diferentes sectores, tenemos en promedio en Paraguay entre 3 millones a 3 millones y medio de personas que son económicamente activas. Quiere decir que esas personas, ese es el universo de personas que todos los días, a través de los ingresos que logran, ellos son los que adquieren los bienes y los productos y también contratan los servicios. Quiere decir que ese universo de 3 millones a 3 millones y medio aproximadamente de personas son los que aportan el IVA que se recauda a través de la administración tributaria. Ellos son los consumidores finales. Ese universo de 3 millones y medio de personas aproximadamente no deducen de alguna manera el IVA, a no ser que sean contribuyentes comprendidos en ese segmento que dije de 680.000 personas y más particularmente en este caso de 270.000 personas. Entonces, si hacemos un análisis global, aproximadamente 3 millones de personas en promedio aportan todos los meses al IVA porque son consumidores finales. Claro, a través de sus compras. Y ellos no pueden deducir. Sin embargo, ahora la ley va a permitir que de ese universo potencial de aportantes al IVA mensualmente, tengamos un grupo privilegiado de 270.000 personas que sí van a poder deducir. ¿Qué es deducir? ¿Le podemos explicar un poco a la audiencia qué es deducir? ¿Es restar de lo que finalmente se tiene que pagar? Perfecto, vamos a hacer un análisis. Un ejemplo, la conductora María Cristina es una periodista y ella acuerda prestarme un servicio a mí que necesito hacer probablemente un análisis de un producto que tiene relación con la comunicación. Ella conviene conmigo acordar de alguna manera que la prestación del servicio me va a costar a mí 10 millones de guaraníes. Sobre los 10 millones de guaraníes, que es el costo del servicio, ella va a adicionar el 10%, 1 millón de guaraníes. Por lo tanto, ella va a emitir una factura por 11 millones de guaraníes y yo, que soy el consumidor final, voy a pagar 10 millones por el servicio contratado más 1 millón de impuestos. María Cristina recibe los 11 millones y de alguna manera, conforme a la estructura legal, ella tiene que quedarse con 10 millones y 1 millón de guaraníes tiene que transferirle al Tesoro Nacional. Sí. Ahora bien, como ella es una profesional incorporada al registro del IVA y conforme a la norma vigente hasta hoy día, que está vigente hace 30 años y nunca se modificó, ella puede deducir, descontar del impuesto a pagar toda aquella factura que ella tuvo que comprar un servicio o comprar un producto que está vinculado a su profesión. Ella necesita alimentación en el lapso de tiempo que de alguna manera va a preparar el producto que me va a prestar a mí el servicio. Ella necesita comprar equipos, papelería, equipos de tecnología, todos esos productos y servicios que ella requiere para poder prestarme el servicio, porque están vinculados directamente con la prestación de ese servicio, ella los puede deducir. Entonces, si en ese lapso de tiempo donde ella preparó el producto que me va a prestar el servicio a mí, gastó 5 millones de guaraníes, entonces ella pagó también 5 millones más el IVA a las demás personas que le proveyeron los productos, los servicios, los artículos que ella requería. Por lo tanto, ella tiene a su favor 500.000 guaraníes. Entonces, cuando prepara su liquidación de impuestos, ella va a exponer de que tiene un débito, un impuesto que pagar de 1 millón de guaraníes, y ella puede deducir 500.000 guaraníes porque son los 5 millones que ella gastó para de alguna manera prestarme el servicio. Entonces, ese es el nivel de deducción que de alguna manera está acorde a lo que la norma hoy lo exige. ¿Por qué? Porque ella dedujo, restó todos los bienes y los servicios que eran requeridos para prestar ese servicio. Y eso es lo que se va a cambiar con esta ley. Eso es lo que se va a cambiar porque ahora ella puede deducir todo lo que ella gastó del mes, ¿verdad? Ahora, hay una falacia también de alguna manera con la que se pretende justificar la viabilidad o no de este proyecto, diciendo de que a través de este proyecto de ley, que podría ser ley, se pretende decir de que va a aumentar la formalización, que va a aumentar de alguna manera el universo de personas que van a pedir factura y al pedir factura de alguna manera van a contribuir a la formalización. Bueno, tenemos que hacer una precisión ahí, ¿verdad? El nivel de consumo de las personas no está orientado a que pueda deducir o no impuestos. Está orientado a que pueda recibir más o menos ingresos. Entonces, yo gasto más
y voy a pedir más factura si yo tengo más ingresos, no si logro deducir impuestos. Pero también hay personas, por ejemplo, que van al mercado, lo decía al inicio del programa, o van a la despensa del barrio porque está apurado, porque está trabajando, pero si sabe que todo lo que compra va a poder deducir, va a ir al supermercado. No necesariamente, porque si vamos a ver desde el enfoque que solamente el enfoque de formalización va orientado a que yo me vaya al supermercado, el supermercado está ya lo formalizado, él ya emite boleta. Si realmente eso va a ser un factor motivador para que las personas pidan más boleta, entonces le van a exigir la boleta a su despensa del barrio, al autoservicio del barrio, y que si eventualmente no tiene boleta, va a ayudar a la formalización, porque esa cadena de comercialización es la que se va a formalizar, no necesariamente el supermercado como tal, porque él ya está formalizado. Entonces, eso es un aspecto sí válido para orientar al enfoque de formalización, pero no decir de que va a aumentar de alguna manera la formalización, porque finalmente lo que se está promoviendo a través de los gremios es que supuesto nivel de formalidad se va a dar a través de las cadenas comercializadoras que ya están vigentes, ¿verdad? Entonces, eso es una falacia, porque no podemos mencionar que el ingreso, que no existe una mejora en el ingreso, sino lo que va a existir es una posible mayor deducción del impuesto, y eso no necesariamente va a llevar a una mejora en el consumo que yo tengo, porque tus ingresos no mejoran, mis ingresos no mejoran, el ingreso de todos los técnicos que están no mejoran. Entiendo. No mejora nada, todos tenemos el mismo dinero todos los meses para gastar. Pero posiblemente el que pierda es el Estado. ¿Cuántos guaraníes dejarían de recaudar si se promulga este proyecto de ley? Nosotros tenemos una estimación de que en promedio estaríamos hablando de 100 millones de dólares al año, ¿verdad? Que podría ser potencialmente la recaudación que se perdería, ¿verdad? Pero eso es muy relativo, ¿verdad? Porque la liquidación de los impuestos es muy dinámico, depende de otros aspectos coyunturales, pero de alguna manera esa es la precisión que tenemos que hacer al respecto. Pero Hacienda no está en contra de que los profesionales independientes puedan deducir, porque hay una realidad que viven los profesionales independientes, que a veces tenés que trabajar en tu casa y tenés que comprar para los alimentos de la casa, el papel higiénico del baño y todo eso. Y anteriormente, o por lo menos con la ley actual, ese tipo de cosas no se podía deducir porque no hay una manera cierta de demostrar qué es lo que compré para comer o para la comida de mi casa y qué es lo que estoy comiendo diariamente para poder trabajar, ¿verdad? Bueno, de hecho que podemos definir que hay una zona gris ahí para que identifique las deducibilidades para ciertos segmentos de profesionales, ¿verdad? Pero eso también en la práctica implica un poco de disciplina, ¿verdad? Porque yo puedo irme al súper y hacer un listado y comprar los productos que definitivamente voy a usar para mi profesión y definitivamente para la casa. Y dentro que de ese esquema puede quedar algunos productos que quizás voy a usar en el concepto general de utilidad para ambos segmentos. Y eso yo creo que no es tampoco un análisis que genera crisis, porque la administración no es tan crítica y tan de alguna manera analítica en definir definitivamente un porcentaje de deducibilidad o no sobre algo, sino Entiendo. Que hay un margen de tolerancia y de controversia que es admitible, y cuando las controversias son a favor del contribuyente, la administración concede eso. Entiendo. Por lo tanto, no creo que sea un análisis de crisis eso. Entiendo. Cuando era profesional independiente, por ejemplo, mi contadora me decía, una factura de un bar sí te puede servir porque puedes decir que te reuniste y almorzaste con tu cliente, ¿verdad? Pero lo que yo comía en mi casa no me quería reconocer. Y yo le decía, pero yo necesito comer para trabajar y como en mi casa porque la oficina está en la casa. Ese tipo de dilemas hay con esta ley actual, por lo que creo que debería haber un porcentaje, por lo menos, de deducibilidad de los gastos que van dentro de la casa. De hecho, que ese análisis lo hizo la Administración Tributaria, y en el proyecto de ley que se estuvo analizando en sus dos versiones, una de las versiones acompañamos, ¿verdad? Como tal, el proyecto que creo que se presentó en la Cámara de Senadores, donde en una mesa técnica quedamos de acuerdo en que sería válido un porcentaje aproximado del 30%, por ejemplo, como razonable para que se deduzca en función a aquellos gastos que están controvertidos su análisis. Claro, como este ejemplo. Como este ejemplo que mencionaste, así mismo. ¿Y qué le va a decir al presidente de la República, que ha dicho que va a convocar al equipo económico para tomar una decisión respecto a este tema, pero ahora va a España, luego a Alemania, no sabemos si los tiempos van a dar, pero la posición de Hacienda, ¿cuál será? Bueno, nosotros tenemos que tomar básicamente tres ejes en esto, ¿verdad? Primer punto, ¿verdad? Esto es un hecho nuevo. Este análisis surge ahora por una situación donde el Ministerio de Hacienda, a través de la Administración Tributaria, generó un nuevo impuesto, estableció nuevas tasas, generó una nueva modalidad de liquidación. No. Esto sucede después de 30 años de vigencia de esta norma. ¿Y por qué sucedió? Sucedió porque la Administración Tributaria hizo inversiones tecnológicas y definió nuevas metodologías para establecer el control de la liquidación de los impuestos. Y te doy un ejemplo simple, ¿verdad? Dentro de los
680.000 contribuyentes que están inscritos en el IVA, tenemos aproximadamente 270.000 contribuyentes que están de alguna manera inscritos como profesionales independientes. Ese segmento de profesionales independientes otra vez está dividido en dos grupos, aquellos que pagan IVA y que pagan también impuesto a la renta personal, porque el margen de movimiento que tiene el año ya supera los 80 millones. El otro segmento son los profesionales independientes que solamente pagan IVA. Haciendo un análisis, todos aquellos contribuyentes que están contribuyentes del IVA y también del impuesto a la renta personal están pidiendo factura en todas sus operaciones. ¿Por qué? Porque al ser contribuyente del impuesto a la renta personal, todos mis gastos yo puedo deducir en el impuesto a la renta personal. O sea que todo lo que gané y gasté, lo gasto formalmente porque todo eso me sirve para deducir el 100% de mi impuesto a la renta personal. Y haciendo un análisis de ese segmento, ese patrón de conducta que tiene ese contribuyente se trasladará en el IVA porque esos contribuyentes hacen un análisis certero de este concepto de deducibilidad y tenemos aproximadamente entre el 30 y 40% de deducibilidad del IVA para ese segmento. O sea, esas personas que también son contribuyentes de impuesto a la renta personal no deducen el 100% de sus impuestos en IVA, deducen solamente entre el 30 y el 40% porque comprenden que ese 60% corresponde a su vida personal y ese 60% están deduciendo ya también el impuesto a la renta personal. Sin embargo, si hacemos un análisis de aquellos contribuyentes que no aportan al impuesto a la renta personal, que solamente aportan al IVA, el nivel de deducción que tienen es aproximadamente del 90 al 95%. O sea, lo que nosotros creemos que sucede es que cuando la administración informó de que ha modificado su plataforma de control e incorporamos tecnología y sobre todo en este año 2022 emitimos resoluciones en donde implementamos que mes a mes los contribuyentes tienen que informarle a la administración tributaria factura por factura el gasto que hizo y también está vigente ya la implementación de la factura electrónica, tiene un cronograma de implementación que para el próximo año va a ser un volumen muy importante de transacciones. Entonces ahí se va a transparentar la consolidación de datos de la factura que los contribuyentes están declarando. Entonces, ¿por qué surgió un poco la crisis? Porque ese segmento de 95 a 96% de contribuyentes del IVA, que todos los meses están deduciendo ese porcentaje, ahora van a tener que clasificar y van a tener que transparentar y probablemente el nivel de deducibilidad que estaban teniendo va a reducirse. Va a ser mucho menor. Entonces, si estamos hablando hoy día en forma coloquial, ¿qué es lo que está sucediendo? Es de que en realidad este segmento de contribuyentes privilegiados lo que van a hacer es regularizar lo que ya venían haciendo luego y que de alguna manera no se detectaba porque... ¿Me está queriendo decir que no estaban declarando realmente como tiene que ser? Y es probable. Esos son los indicios que nosotros tenemos al hacer una matriz de riesgo y de alguna manera identificar. Y eso lo hicimos hace 2 años atrás para planificar las actividades y las inversiones que nosotros teníamos que hacer con el tiempo. Claro. Y en función a eso se decidió la incorporación de tecnología, se compró el Big Data, que es una herramienta que nos permite consolidar eso. Y lo que nosotros presumimos es que al mejorar los sistemas de control vamos a detectar esto y ahí hay una recaudación potencial que recuperar. No hay aumento de impuestos ni nada, sino es básicamente transparentar la liquidación y mejorar de alguna manera el criterio de deducibilidad que se estaba teniendo. Entonces, lo que nosotros presumimos es que cuando va a mejorar el control, entonces, bueno, nos van a identificar que estábamos liquidando erróneamente y bueno, ahora debemos regularizar eso. Entonces, este proyecto de ley realmente lo que pretende probablemente de nuestra perspectiva es regularizar lo que ya se estaba haciendo de hecho y donde el segmento de contribuyentes privilegiados que están teniendo esta conducta, lo que de alguna manera creemos que están haciendo es incentivar esto para promover una formalización de las conductas que ya venían haciendo y que ellos se estaban aprovechando de la debilidad que tenía la administración tributaria en el control, porque en promedio estábamos haciendo entre 1.000, 2.000, 5.000 fiscalizaciones año, ahora a través con el uso de la tecnología y esta metodología. Se va a poder trazar todo. Nosotros estimamos que entre 100 a 200.000 el proceso de control podemos hacer, ¿verdad? Entonces, alguien va a caer en la red. ¿Y quién va a caer en la red? No aquellos que siempre están pagando esos impuestos y que son aportantes habituales, sino que aquellos que de alguna manera tenían que hacer una liquidación un poquito más espontánea y correcta, ¿verdad? Muchísimas gracias por toda esta explicación. No sé, Antonio, si estamos con tiempo, tengo una última consulta. Sí, quisiera saber, cuando habla usted de privilegio, también eso tiene que ver con una inequidad. Si se aprueba este proyecto de ley, va a haber una inequidad con el resto de todos los contribuyentes que pagan IVA. Asimismo, o sea que de hecho que el proyecto está violando un principio constitucional de igualdad y de equidad. ¿Por qué? Porque nosotros, como les dije inicialmente, tenemos aproximadamente 3 millones de paraguayos económicamente activos que todos los meses están pagando el IVA porque son consumidores finales. Y ahora ellos no tienen la posibilidad de descargar eso en ningún lado. Yo me voy al súper, voy a comprar un frasco de leche y voy a pagar
pagar 5.500 guaraníes, 5.000 el precio de la leche, 500 guaraníes el IVA. Este segmento de 270.000 contribuyentes aproximadamente, que va a ser un segmento de contribuyentes privilegiado, va a ir al súper, va a comprar la misma leche por 5.500 guaraníes y esos 500 guaraníes va a deducir de su liquidación de impuestos. Yo no voy a poder deducir. ¿Va a aumentar el consumo? No, pues yo voy a consumir la misma cantidad de leche que consumo. Usted también. Entonces no va a subir de manera exponencial el nivel de consumo ni la formalización. Es una falacia plantear eso porque estamos hablando de ingresos genuinos que vos y yo tenemos normalmente. Muchísimas gracias, señor Juan Olmedo, por explicarnos con tanta paciencia y detalle este tema que no es fácil, ¿verdad? Claro. Pero que bueno, es un tema que debería involucrarnos a todos porque tiene que ver con los impuestos que finalmente financian todos los gastos del Estado paraguayo. Muy amable. Así mismo, estamos para eso, para servirle a ustedes y también a la audiencia para que tengamos en contexto de repente un tema que no es muy amigable, no es muy simpático, pero nos afecta a todos, ¿verdad? Así es. Juan Olmedo, él es director general de contribuyentes, de grandes contribuyentes del Ministerio de Hacienda, esta noche aquí en El Descargo. Hacemos una pausa. Esta noche en El Descargo estamos hablando de este proyecto de ley sancionado por el Congreso Nacional que busca deducir el 100% del IVA de los profesionales independientes. Vamos a conocer cuál es la posición del presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados, el señor Alberto Sborowski, a quien agradecemos esta comunicación y quien de alguna manera es el vocero de todo lo que opina la Cámara Paraguaya de Supermercados respecto a este proyecto de ley. Buenas tardes, señor Sborowski, gracias por atendernos. María Cristina, no, por favor, un gusto estar contigo y a las órdenes para cualquier duda o consulta. Me gustaría saber cuál es la posición que tienen ustedes con este proyecto de ley que posiblemente, y según ha recomendado el Ministerio de Hacienda, el Poder Ejecutivo tiene que vetar de alguna manera porque se perderían casi unos 100 millones de dólares en términos de contribuciones al Estado paraguayo anualmente. Bueno, nosotros apoyamos la deducibilidad del IVA desde el punto de vista que es absolutamente formalizador. Nosotros, en la línea de coherencia con lo que venimos predicando ya hace muchos años, decimos que el Paraguay lo que tiene que hacer es una revolución formalizadora. Y en esa línea nosotros apoyamos, digamos, todo proyecto de ley que vaya en esa línea. Después, sí podemos negociar, podemos llegar a consensos, podemos sentarnos con los actores del Ministerio de Tributación y de alguna manera poder unir ambos la postura y sacar algo consensuado. No descartamos eso. Al contrario, nos gustaría de alguna manera poder tener un gran consenso nacional y sobre todo usar la palabra acuerdo, ¿verdad?, como una palabra que se destaque por sobre diferencias. El Ministerio de Hacienda y el Ejecutivo tienen una posición y una postura en que no es necesario el 100%, incluso han hablado de un 30% de devolución del IVA. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Eso no va a ayudar a una formalización como ustedes sostienen? Bueno, nosotros de hecho lo que hicimos fue apoyar la deducibilidad del IVA. Nosotros no hablamos en ningún momento de ningún porcentaje, ni mucho menos. Hoy se está debatiendo, obviamente, sobre un proyecto ya aprobado en ambas cámaras, que es lo que propone la deducibilidad del 100%. Y nosotros en ese sentido apoyamos lo que salió, lo que se aprobó. Si hubiera sido el 30, también hubiéramos apoyado lo del 30, ¿verdad? Entonces, en esa línea es donde nosotros de alguna manera no descartamos ni un diálogo, consenso del gobierno, ¿verdad? Entonces, de alguna manera podemos también llegar a un ganar-ganar para todos. ¿Cuál es el próximo paso que podrían darse, teniendo en cuenta que el presidente viaja en estos días a España, luego a Alemania, pero ha dicho que convocaría al equipo económico? Justamente creo que es en esa línea que dice usted, de escuchar a todos los sectores y buscar como un punto medio. Y también me gustaría saber cómo es que la Cámara de Supermercados sostiene que la posibilidad de esta ley va a formalizar más la economía. ¿Me podría explicar ese punto? Sí, con mucho gusto. El profesional independiente que factura por sus servicios
lo que hace hoy es realizar esa factura y después cuando tiene que comprar del semáforo o del negocio formal, sea el que fuera, no tiene el incentivo de comprar el negocio formal porque no puede deducir la factura. Dentro del análisis que tenemos que hacer, no podemos desconocer un gran porcentaje de la economía del país es negro. Entendemos que las autoridades han hecho grandes esfuerzos en los últimos años, sobre todo, de poder blanquear la economía y de poder, de alguna manera, disminuir la evasión. Pero queda todavía, digamos, bastante pendiente esa cuestión de la formalización. Entonces nosotros creemos que cuando ese profesional independiente tenga la posibilidad de deducir la factura, él va a tener un incentivo de comprar en el Paraguay en blanco en lugar de comprar desde la informalidad, y ahí es donde vemos el efecto formalizador. Nosotros hemos consultado y hemos hecho encuestas donde las personas nos han dicho que no piden factura directamente porque no pueden deducir y tienen la posibilidad de comprar en negro desde otro lado. Entonces, desde ese punto de vista, sí te confirmo que va a ayudar muchísimo a ir formalizando la economía y sobre todo a la migración de la compra en negro a la compra en blanco por la posibilidad de la deducción de la factura. Eso no es una falacia entonces, porque acabamos de terminar una entrevista con el señor Juan Olmedo del Ministerio de Hacienda y justamente cuando hablábamos de este tema de que ayudaría a la formalización, no solamente en la esquina del semáforo, tal vez en la despensa o en los mercados donde todavía no se dan facturas, uno va a pensar dos veces dónde le conviene realmente comprar, no precisamente ir al supermercado, pero tal vez a un mini comercio que ya tiene facturas. Eso no es una falacia entonces. Para nada, María Cristina. Es más, te agrego lo siguiente. De cada 10 productos que se venden en el Paraguay, 7 son vendidos en una despensa y 3 son vendidos en un supermercado. Los grandes ganadores de todo este proceso de formalización serán las micro, pequeñas y medianas empresas. También las empresas grandes por una cuestión de escala, pero principalmente las empresas micro, pequeñas y medianas. Porque ese profesional independiente, en vez de ir a comprar el semáforo, va a ir a la despensa de su barrio y le va a decir a doña Juana que le atiende. Doña Juana, se le da una factura por la harina de maíz, el poroto y el arroz que te estoy comprando, porque yo tengo que deducir eso de mi IVA. Y doña Juana le va a preparar la factura que antes no le preparaba. Entonces es muy básico y es muy de sentido común poder afirmar de que esto va a tener un efecto formalizador absoluto. Entiendo. En este momento estamos comenzando noviembre, es ya prácticamente a fin de año, estamos a puertas de fin de año. Cuando usted hace una evaluación del porcentaje que se compra en negro y de que se sigue siendo producto del contrabando, ¿esto también tendría una incidencia en ese sentido? Sí, no tengas dudas. El producto de contrabando es un producto que tiene un círculo vicioso de cadena de comercialización. En primer lugar, entró en la frontera en negro, no pagó tributos, no entró por zona primaria, no pagó IVA. Ahí está donde, digamos, el IVA que hoy nos está faltando está ahí, en el contrabando. O sea, ahí es donde tenemos que apuntar. Y lo que nosotros decimos es que al poder deducir la factura del supermercado o de la despensa o del autoservicio o de la confitería o de la panadería o de la mercería o de la modista o de lo que fuera, lo que se va a lograr es justamente la migración desde el punto de vista de la competitividad del producto y de la empresa formal, de poder venderle a esos profesionales independientes que van a optar por ir a comprar en blanco porque pueden deducir sus facturas. Eso está pasando un poco con el impuesto a la renta personal, que, bueno, como todo se puede deducir, uno junta y pide factura por lo que sea. Respiras en un bar y ya estás pidiendo factura. Eso es un poco lo que se busca con este proyecto de ley, ¿verdad? Totalmente. Es el efecto formalizador que va a haber. Por eso yo digo que acá no es solamente una cuestión cuantitativa de números, sino es una cuestión cualitativa también. La cuestión cualitativa justamente es formalizar, ganarle market share o mercado, digamos, al 47% de la economía en negro, significa ampliar la formalidad, significa incorporar empleos formales por
el crecimiento que van a tener las empresas formales. Y a esa persona que está en el semáforo ganando 800.000 guaraníes, se le va a poder incorporar a una industria, se le va a poder incorporar a un comercio desde el salario mínimo, desde tener IPS, ¿verdad? Entonces, por ahí es donde nosotros vemos el efecto cualitativo también y no solamente la caída de las recaudaciones. Sí, y cuando habla de la caída de las recaudaciones, ese efecto cuantitativo, ¿usted cree que son 100 millones de dólares lo que va a perder el Estado si estas personas deducen al 100% de su IVA? ¿No va de alguna manera la compra formal también aumentar la contribución, no precisamente a través del IVA, pero otros efectos colaterales no podría tener este proyecto de ley? Sí, yo creo que el análisis no se puede hacer lineal y decir directamente vamos a recaudar tanto menos IVA. Lo que sí se va a producir, y eso no tengamos ninguna duda, es al producirse la migración de la compra en negro a la compra formal en blanco, las empresas van a pagar más renta. Entonces, al pagar más renta, automáticamente se compensa esa caída de las recaudaciones del IVA y al mismo tiempo se formaliza la economía. O sea que desde todo punto de vista creemos, sostenemos que es un proyecto de ley positivo el hecho de poder deducir la factura. Los porcentajes se podrán discutir más o menos, pero el criterio de deducibilidad es el que nosotros, digamos, apoyamos totalmente. Y cuando el Ministerio de Hacienda habla de este sector como privilegiado, ¿tienen razón o tal vez deberíamos universalizar la posibilidad de deducir IVA para todos? Mira, si nosotros entramos en la discusión de la equidad o no equidad, nosotros sostenemos y estamos convencidos de que no hay ninguna inequidad y ellos van a seguir estando convencidos de que sí hay equidad. Entonces me parece una discusión ya entrar en para mí sí, para mí no. Yo lo que creo que nosotros desde los gremios empresariales lo que sí tenemos que es contar cuáles son los beneficios que van a haber. Y acá, en ese sentido, quiero ser muy claro. Acá no tenés solamente beneficios para los casi 300.000 profesionales independientes. Acá tenés los beneficios principalmente para las micro, pequeñas y medianas empresas que van a comenzar a vender más. Muchísimas gracias, señor Alberto Zborowski. Ha sido usted muy amable por explicarnos un poco la posición de la Cámara Paraguaya de Supermercados, que de alguna manera refleja esto que usted mencionaba, la posición también de las micro, medianas y pequeñas empresas. Muy amable. No, por favor, gracias a usted, gracias a María Cristina, estamos a la orden. Igualmente, Alberto Zborowski, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a hablar con Alba Talavera, ella es del Colegio de Contadores, para ver un poco cómo manejan todo esto desde el trabajo de la contaduría, que es fundamental para todo esto que se lleva adelante en términos de deducción de IVA, cómo se presentan las facturas, qué es realmente lo que se presenta, qué es lo que tiene como válido la Subsecretaría de Tributación. Todo esto a la vuelta de la pausa. Y para cerrar el programa esta noche nos acompaña aquí en los estudios de Mega TV la señora Alba Talavera. Ella es miembro del Consejo Consultivo del Colegio de Contadores. Pues claro, para hablar del IVA y de estos números necesitamos a una contadora aquí en los estudios de Mega TV. Por eso te agradecemos tu presencia. Gracias, señora Talavera. Gracias, María Cristina, por tu invitación. ¿Qué es lo que va a pasar con este proyecto de ley? ¿Qué es lo que es deducir al 100%? ¿Cómo eso afecta el trabajo de los contadores? ¿Facilita o va a dificultar? No, acá hay que tomar desde la óptica de la prestación de servicios personales, ¿verdad? Que somos los profesionales universitarios en general, artes y oficios. Nosotros hasta hoy hay un artículo, que es el artículo 19 del decreto reglamentario del IVA. Yo estuve participando en la elaboración de la ley, que luego de 27 años se modificó y entró en vigencia en el 2020, que es la 6380/19. Hasta hoy nos permiten deducir muy pocas cosas, llámese alquileres de oficina, llámese medicamentos, seguro social particular, nos permite deducir, por ejemplo, mantenimiento de vehículos y todo lo que es vestimenta relativo a la actividad grabada, ¿verdad? Y también nos permite deducir todo lo que sea en relación a nuestra prestación de servicio. En mi caso particular, útiles de escritorio en general. Hasta ahí se puede utilizar. Ahora, ¿y vos trabajas en tu casa?
Yo tengo mi consultora, ¿verdad? Yo soy catedrática también, enseño en la Universidad Nacional de Asunción, soy catedrática y tengo mi consultora en mi casa. Y ahí comienza el problema, ¿verdad? Sí, sí. Le decía yo al señor Juan Olmedo que cuando era también profesional independiente, no me permitían deducir muchas cosas que yo necesitaba usar y que entraba dentro de mi gasto común, por lo menos un 30%, un 50%, y negociaba con la contadora. Bueno, ya que tocaste el 30%, te voy a comentar que nosotros trabajamos en conjunto con el senador Salim Busarqui y nuestro proyecto fue precisamente del 30%, ¿verdad? Deducibilidad del 30%. ¿Por qué? Porque si vamos a ser objetivos, esto le afecta en realidad. Se va a producir un déficit fiscal muy grande, que inclusive ya está calculado que es de 100 millones de dólares anuales, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso que desde la óptica, de otra óptica, le va a afectar al presupuesto general de gasto. Pero, ¿qué es lo que perseguimos nosotros con este 100%? Lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Utilizar algo que en derecho me corresponde, porque yo necesito consumir alimentos para poder estar en buenas condiciones y desarrollar mi trabajo de la mejor manera, ¿verdad? Ahora bien, si ellos dicen hay inequidad, ¿por qué? Porque María Cristina está en IPS, ¿verdad? En planilla de Instituto de Previsión Social porque presta servicio en forma dependiente. Yo estoy en forma independiente. A María Cristina le va a salir más caro lo que a mí me sale 100, ¿verdad? 110, a mí me sale 100 nomás, porque voy a usar ese 10 de IVA. En cambio, a vos te va a salir 110 porque no vas a usar ese 10 de IVA. Pero acá, ¿qué es lo que se persigue? ¿Quién es el inequitativo en este momento? Nosotros, los prestadores de servicios personales, ¿verdad? Por eso que hay que ver en la balanza qué porción está en inequidad, ¿verdad? Si son los que están en forma dependiente o los que están en forma independiente. Por otro lado, María Cristina, es importante señalar que la gente entienda, ¿verdad?, de que acá lo que hay que atacar es el contrabando. El contrabando hay que atacar porque queremos ser formales, tenemos que por fin ser un país serio. Yo hace 20 días estuve en Panamá, en un congreso. Me daba vergüenza ajena que nuestro mapita estaba totalmente en rojo, que quiere decir que somos uno de los países más corruptos de Sudamérica. Entonces, no me van a decir la gente de la subsecretaría. Yo a Juan Olmedo le conozco, una persona muy respetable, director general de Grandes Contribuyentes, ¿verdad? Sí. Él estuvo explicando también esto. Por eso yo te digo, María Cristina, que es cierto, le va a afectar al presupuesto general de gasto. Y probablemente a lo mejor el más afectado va a ser ya el próximo gobierno. ¿Por qué? Porque el 16 de agosto del 2023 entra ya en gestión total el nuevo gobierno, ¿verdad? Entonces, va a haber déficit fiscal, muy bien, pero ¿qué es lo que queremos? Queremos la formalización. Una periodista de otro canal, estuve viendo, yo justamente a Juan Olmedo, estuve hablando con Juan Olmedo, y le dice, yo no pido luego mi boleta porque yo no estoy en el impuesto a la renta personal, no soy contribuyente de impuesto a la renta personal, soy contribuyente de IVA nomás, dijo ella, ¿verdad? Pero no obstante, igual como patriota, vos tenés la obligación de pedir comprobante. Claro. Te cuento que en la ley, ¿sabes qué? Incorporamos en la ley que todas las empresas tienen que tener en un lugar visible, ¿verdad?, un cartel que diga exija su comprobante de venta. Y que la multa no va a ser solamente para el que deja de pedir comprobante, sino para el que él no pide también. Fantástico. Los dos van a tener la misma multa, ¿verdad? Sí. Y eso no se está respetando. Entonces, vos me decís, ¿y cuál es la solución? Y se va a recaudar más en el impuesto a la renta empresarial, porque van a vender más la gente, van a vender más los supermercados, todo lo que sea relativo a la actividad grabada vía PI boleta. De alguna manera, la formalización que se busca con esto va a tener un efecto multiplicador con otras empresas. Pero totalmente, totalmente. Las pequeñas y medianas empresas, muchas se cerraron, yo te digo con conocimiento de causa, claro. Se cerraron, se dedicaron a otras actividades, despidieron gente. Recién en este 2022 se está resintiendo y se está notando la gran baja económica dentro de nuestro país. Entonces también de alguna manera va a facilitar el trabajo del contador, porque me imagino que en este contexto actual de cómo está hoy la ley, se sientan con cada cliente a decir, esto sí es de mi trabajo, este es del pañal de mi hijo, o sea, es un dilema y muchas veces se pueden cometer errores. Me decía el señor Juan Olmedo que posiblemente ese 95% de IVA que estaban declarando los profesionales independientes no es tan real, porque claro, uno trata de mover las facturas y ver cómo le cuadra. Pero acordate, María Cristina, también algo muy nuevo es la RG90. ¿Qué es la RG90? No sé. La RG90 es un sistema en donde se identifica, ¿verdad?, qué es lo que vos estás comprando y de quién estás comprando. Se produce ese control cruzado. Y ahí es donde, por ejemplo, la administración tributaria tiene un sistema que se llama Big Data. Sí, que me es un comentó. Sistema inteligente. Y ahí entonces la gente, ahí
ellos automáticamente detectan si María Cristina, ¿por qué es lo que María Cristina tanto está gastando en supermercado? Si ella tiene limitadas las cosas que puede utilizar. Si María Cristina, por ejemplo, lo que puede utilizar, alguna que otros artículos de supermercado nomás. Y ahí te viene la fiscalización, o te viene la notificación previa, porque no es fiscalización automática. Entiendo. Te notifican y vos tenés que explicar allí. Por eso que nosotros decíamos el año pasado con Óscar Orue, con el cual tengo buenas relaciones, decíamos nosotros, bueno, en enero, cuando entre la mayor cantidad de gente dentro de la RG90, que tu contadora te estará liquidando también, porque vos sos prestadora de servicio personal. ¿Quién entra en la RG90? Los que están en el IRE general, IRE simple, IVA, prestación de servicio En cristiano, ¿para qué independiente. significa eso, Significa de licenciada? que todos los contribuyentes del IVA y los contribuyentes del IRE general van a ser controlados en forma cruzada. Sí. Entonces ya no podés más vos tomarte el tupé de comprar factura, de clonar la factura. ¿Por qué? Porque la RG90, para que todos entiendan, no me permite luego ya cargar. Si vos compraste de mí, Alba Talavera, yo le di de baja mi timbrado, porque soy una irresponsable. Y a lo mejor no declaro porque le di de baja mi timbrado, pero vos no sabías que yo ya le di de baja mi timbrado. Y yo presento tu factura. Y vos presentás mi factura, no vas a poder cargar, no te va a permitir la administración tributaria que cargue esa factura. Perdiste ya ese IVA. Pero esa tecnología es buenísima para Pero la transparencia y la buenísima, pero trazabilidad. por favor, claro que sí. Es una cosa es un elemento muy importante para la formalización. Ya no se van a poder presentar facturas falsas. No. Y vos no vas a creer, María Cristina, que la gente no tiene miedo, ¿verdad? Y son notificados. Igual continúan. Parece que no creen, ¿verdad? Pues acordate que hoy en día estamos orillando a los 1.350.000 contribuyentes, ¿verdad? Entonces la gente parece que cree, no, pero entre 1.350.000 justo a mí me va a tocar, te dice de repente. Pero ahora con esta tecnología sí. Pero por supuesto, si el Big Data detecta enseguida. Y ojalá Sí. que esta tecnología nos ayude a formalizarnos, a entender que la formalización es un beneficio para todo el país. Y aunque no te deduzcan, tenés que pedir el IVA, porque Sí. ese impuesto va para la escuela, el colegio, después te vas al hospital y no hay remedio. ¿Pero dónde pagáis el impuesto? No, y después ahí la gente, no voy a pagar. ¿Por qué no vas a pagar? A la pucha, allá en el INERAN, no hay, en el INCA, no sé cómo se llama el centro este donde están los enfermos oncológicos, Sí, ¿verdad? el Instituto Dicen, no Nacional hay de- remedio. Pero por favor, son gente que sufren, son gente que mueren. No es que sufren, mueren. Claro, ¿Verdad? También hay todo un tema que tiene que ver con la calidad del gasto público y la reforma del Estado tan también. necesario, que también es una responsabilidad no solo de los políticos, de la sociedad. En este momento electoral en el que estamos, yo no escucho que se esté hablando de este tema en las plazas ni en las reuniones electorales, pero eso no depende de los políticos, depende de los paraguayos, Claro, de cada por uno de supuesto. exigir como ciudadano. Así es que, ¿qué nos depara con este proyecto de ley? Otra cosa importante, ya que tocaste ese tema, nosotros cuando fuimos 7, fuimos seleccionados 8 creo que contadores para trabajar sobre el proyecto de ley nuevo que entró en vigencia en el 2020, también se conformó un equipo para poder cuidar y respaldar, analizar el gasto público. No sé qué pasó de ese equipo, porque eso sí se tiene que tener, María Cristina, se tiene Claro. que tener un equipo de técnicos, economistas, contadores, abogados que estén ocupándose de que los gastos públicos se respeten, ¿verdad? Porque acordate de que el 76% de los ingresos fiscales van a parar en sueldo del funcionario público, ¿verdad? Así es. tenemos Entonces que es una mejorar eso. verdadera vergüenza cómo nos manejamos. Si no se aprueba este proyecto de ley, si realmente el Ejecutivo logra vetarlo con los argumentos de Hacienda o con la recomendación que haga el equipo económico, ¿qué harían ustedes desde la otra mirada que de alguna manera están alineados con los trabajadores independientes, la Cámara Paraguaya de Supermercado, la Unión Industrial Paraguaya? Yo te cuento que tengo amistades, gracias a Dios, con diputados y senadores de todos los colores, ¿verdad? Y nosotros vamos a insistir sobre el proyecto del 30%, María Cristina. ¿Sabes por qué te digo? Porque cuando nosotros íbamos a estudiar y íbamos a elaborar el proyecto de ley sobre el 30%, yo hablé previamente con Óscar, ¿verdad? Con Óscar Orue. Y hay un artículo de la ley en donde hay un precedente de ese 30%, en donde dice, María Cristina, si compra un vehículo, ¿verdad? Ella puede utilizar hasta el 30% del IVA de ese vehículo. Entonces existe un precedente del uso de ese 30%. Sí, de hecho el señor Juan Olmedo nos dijo que estaban de acuerdo con el 30%. Ese 100% es lo que ellos no están de acuerdo, Sí. pero el porcentaje fue determinado por la Cámara de Diputados. Bueno, en realidad creo que un grupo de contadores fueron los que presentaron, ¿verdad? Un grupo de contadores presentaron el proyecto del 100% y el proyecto de Salim Busarqui es el del 30%.
El del 30%. Sí. Este proyecto de ley, si se aprueba, facilitará el trabajo de los contadores. De alguna manera va a ser mucho más rápido y fiable. No va a haber esa zona gris que me mencionaba usted. Sí, justamente como estaba diciendo, es muy cierto lo que decís. No voy a estar clasificando pañal, whisky, etcétera, etcétera. Si bien es cierto que pañal, whisky, eso no está en relación a mi actividad grabada, pero me va a facilitar en el sentido de hacer mi trabajo y ver de que se está formalizando la economía nacional desde el momento en que yo tengo una cantidad de comprobantes que ahora aumentó. ¿Por qué? Y porque justamente se está pidiendo boleta en todos los establecimientos comerciales. Y no solamente tiene que ver con el supermercado, también ¿qué otras áreas se puede presentar? El tema del seguro de salud, medicamentos. Seguro de salud, medicamentos, alquiler de oficinas, arreglos de vehículos, seguros de vehículos, ¿verdad? Es que si me quiero ir de vacaciones, que la salud mental se habla tanto de que es importante. Bueno, la verdad que las vacaciones se utilizan especialmente dentro del territorio nacional para el impuesto a la renta personal, ¿verdad? Y si es para el exterior, si vos compras un paquete vacacional de una empresa paraguaya, también puedes utilizar. ¿En IVA o en renta? No, en renta personal. En renta impuesto personal. A la renta personal. No se contempla para nada vacaciones en el tema de impuesto al valor agregado. Entiendo. Muchísimas gracias, Alba Talavera, por toda esta explicación, por darnos un poco de luz en este tema. Hay 300.000 trabajadores independientes, profesionales independientes, que tal vez nos estén mirando, pendientes también de este proyecto de ley, y vamos a ver qué decisión toma el Ejecutivo. Muy amable, señora Talavera. Muchas gracias, María Cristina. Alba Talavera, ella es miembro del Consejo Consultivo del Colegio de Contadores, hablándonos esta noche de este proyecto de ley sancionado ya por el Congreso Nacional, la deducción del 100% del IVA de los trabajadores profesionales independientes, pero que posiblemente el Ejecutivo vete este proyecto de ley teniendo en cuenta las consideraciones técnicas del Ministerio de Hacienda, y que esta noche compartió con nosotros aquí el señor Juan Olmedo, director de Grandes Contribuyentes del Ministerio de Hacienda. Y con esta entrevista estamos cerrando el programa por esta noche. Muchísimas gracias por elegirnos para informarse, por estar allí siguiendo la programación habitual de Mega TV. En minutos ya está con ustedes en Quique Gamarra con el programa de la noche. Hasta mañana.